¿Comparte pantalla? Ujú. Mm. Sí, Alejandra, comparte la pantalla antes de arrancar. Wilfredo también. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al Seminario Internacional de Matemática. Bueno, para mí es un privilegio, ¿no? Y un gran placer presentar a Alejandra. Alejandra fue nuestra estudiante en la UCB. En el caso específico que me concierne, nunca la tuve como estudiante de pregrado, pero cuando por fin la tuve como estudiante de posgrado, en ese semestre obtengo el trabajo en Gonzaga. Y bueno, tuve que terminar ese semestre online, así que fue una experiencia de clases por Skype en ese momento, ya anticipándonos a un futuro no muy lejano de estas clases online. Y bueno, en fin, fue un curso, estaba ella, Edwin Pink, que va a ser expositor también en el seminario. Y bueno, de verdad que fue para mí un placer trabajar con ellos porque unos jóvenes matemáticos los dos, excepcionales. En este momento Alejandra está en el departamento de matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Trabaja bajo la dirección de Carlos Cabrelli y Victoria Paternostro, su tesis doctoral. Y bueno, el día de hoy nos va a presentar, tengo entendido que son algunos avances preliminares de su tesis, con esta charla que se llama sobre un problema de muestreo dinámico para operadores que conmutan con las traslaciones enteras. Entonces, bienvenida Alejandra, gusto en tenerte aquí y sin más nada que decir, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Tomás. Primero por la invitación y la oportunidad de participar en este seminario que nos hace reencontrarnos con gente que no veíamos desde hace mucho. Así que, bueno, para mí es un placer estar aquí, tener la oportunidad también de contar un poco sobre las cosas que he estado estudiando durante mi doctorado. Como dijo Tomás, voy a hablar sobre un problema de muestreo dinámico para operadores que conmutan con las traslaciones enteras. Quiero comenzar hablando sobre la versión del problema de muestreo en el caso más simple, que consiste en imaginarnos que queremos recuperar una función real, está definida en R y toma valores en R, de un conjunto de muestras f de x, y. Es decir, suponemos que tenemos un conjunto numerable de puntos x, y, donde conocemos las imágenes de nuestra función. Y queremos dar condiciones sobre ese conjunto, qué tan grande o qué tan chico tiene que ser ese conjunto para poder recuperar el resto de la información de mi función. Es decir, conocer sus valores en el resto del dominio. Para que este problema tenga sentido es necesario imponerle condiciones a la función f, por ejemplo, que pertenezca a cierto espacio de funciones. La teoría estándar de muestreo se hace en los espacios conocidos como espacios de Peilly-Wiener, y estos se definen como subespacios de L2 de R, cuyos elementos tienen transformadas de Fourier con soporte en el intervalo menos un medio, un medio. Se pueden definir también en general tomando el soporte en cualquier intervalo cerrado de la recta, y en el caso de dimensiones mayores, uno reemplaza un intervalo cerrado por un conjunto compacto de RD. Se puede probar que este PW es un subespacio cerrado de L2, lo que lo convierte en un espacio de Hilbert con respecto al producto interno de L2. Para precisar la definición de la transformada de Fourier, recordemos que cuando una función está en L1, su transformada de Fourier se define con esta integral, y esa aplicación se extiende a un isomorfismo isométrico por densidad a todo el L2. Este espacio de Peilly-Wiener tiene unas propiedades importantes y hay un teorema de reconstrucción de los elementos de este espacio. La propiedad más relevante es que es un espacio de Hilbert con núcleo reproductivo. Eso lo que quiere decir es que
las evaluaciones son continuas en el espacio, o sea, la aplicación que manda X en f de X es continua, y en consecuencia uno puede definir para cada X en R un núcleo K sub X que permite obtener los valores de la función en X haciendo el producto interno en PW, en L2, de F con el núcleo. En particular, en este espacio el núcleo está dado por la traslación del seno cardinal, y el teorema de reconstrucción al que hacía referencia se debe a Shannon, Whittaker y Kotelnikov, que plantea que toda función del espacio de Peilly-Wiener se puede recuperar a partir de sus muestras en los enteros. O sea, basta tener esta sucesión de valores para poder recuperar la función vía esta serie que está acá. Y recordando que tenemos un espacio con núcleo reproductivo, estas evaluaciones son los productos internos de F contra los núcleos K sub n. Y la convergencia en este caso se entiende en el sentido uniforme y en norma L2. Esta sucesión de las traslaciones enteras del seno cardinal que aparece en la serie forma una sucesión especial del espacio que llamamos frame de Parseval en este caso, o marco como se le conoce en español. Es un marco para el espacio de Peilly-Wiener. Esta definición de marco se puede dar para un espacio de Hilbert separable cualquiera, y es la que quiero precisar ahora. O sea, si uno tiene un conjunto de vectores SUI en un espacio de Hilbert, ese conjunto decimos que es un frame de H, o forma un frame de H, si existen constantes positivas A y B, tales que se cumple esta desigualdad para todo H en H, para todo elemento del espacio. La desigualdad por arriba hace referencia a que la sucesión G sub I es Bessel, y la desigualdad por abajo se refiere a que tenemos estabilidad en la recuperación de los elementos del espacio. Y en caso de que tenemos un frame, es posible recuperar todo el espacio H a partir de esta serie. O sea, todo elemento se puede recuperar de esta forma, donde G sub I tilde se le llama un frame dual del conjunto G sub I. Ese frame dual asociado al conjunto de vectores original no tiene por qué ser único, así que podríamos tener varias representaciones del mismo elemento del espacio de Hilbert. O sea, no hay representación única. Precisando un poco la definición de frame de Parseval, que fue la que mencioné y la que obtuvimos en el caso del espacio de Peilly-Wiener, esa definición se obtiene cuando podemos tomar las constantes A y B iguales a 1 en esta desigualdad. Y fíjense que en ese caso, la desigualdad que tenemos aquí se convierte en la igualdad de Parseval para los conjuntos ortonormales. Bueno, teniendo entonces esta definición de frame en un espacio de Hilbert general, uno puede plantear un problema de muestreo análogo al que tenía en el espacio de Peilly-Wiener, reemplazando las evaluaciones de la función, porque ahora no necesariamente va a ser un espacio de funciones con núcleo reproductivo, y lo que hacemos es reemplazar las evaluaciones que antes eran hacer el producto del elemento contra el núcleo, ahora reemplazamos eso por hacer el producto del elemento con la sucesión que nos determina un frame del espacio. Entonces, en general, si uno tiene un espacio de Hilbert separable H, cualquier elemento H se puede recuperar a partir de sus muestras entre comillas, esto es lo que juega el papel de las muestras en este caso general, si esta sucesión G sub I es un frame de H, es decir, que se cumpla esta desigualdad que está acá. Bien, esto es el problema entonces de muestreo en el caso general. Ahora, el problema que nosotros estudiamos es un problema que está enmarcado en el muestreo dinámico, y la diferencia entre este problema y el anterior es que ahora consideramos, además del espacio de Hilbert y un conjunto de elementos de H, también tomamos un operador lineal y acotado T, que vamos a llamar operador de evolución, y lo que queremos hacer ahora es recuperar el espacio H completo a partir del conjunto de vectores dado por este que describimos acá, donde involucra las iteraciones del operador T en el conjunto de elementos F sub I. Y la idea es justamente encontrar condiciones sobre el operador T y el conjunto finito, cómo tienen que ser o cómo se tienen que tomar para poder obtener un frame de H. La palabra dinámico acá hace referencia a que, a diferencia del caso anterior, en el que fijábamos un instante de tiempo
y tomábamos ahí una cantidad de muestras, numerable de muestras, ahora el operador T, cuando lo iteramos, eso representa los distintos instantes de tiempo en donde estamos muestreando. Por ejemplo, acá en el tiempo 0, tengo el operador T a la 0 aplicado a F, que es la identidad aplicado a FI, así que me queda este conjunto de muestras indexado en I. Después, para un tiempo 1, tengo los productos de F contra T de FI, variando el I, y así continuamos de esa manera hasta un tiempo J, donde obtenemos este conjunto de muestras. Ese conjunto de iteraciones se podría tomar finito o infinito, y por esta razón uno denomina este tipo de muestras espaciotemporales, o sea, como estamos tomando muestras en el espacio y en el tiempo. Una referencia para entender un poco sobre este problema es este paper del 2017 de Aldruby, Cabrelli, Molter y Tan, y es un problema reciente que hoy se ha venido estudiando en los últimos años. Bien, esto se ha estudiado en diferentes contextos, en particular en el contexto de dimensión finita, es decir, cuando nuestro espacio de Hilbert es un espacio producto interno de dimensión n y tenemos una transformación lineal T de h en h cualquiera. Acá elegimos el conjunto de índices, este es un resultado que aparece en estos papers, en el primer paper que menciono acá, y lo que dice en el caso de dimensión finita es que una condición necesaria y suficiente para tener un frame de iteraciones del espacio de Hilbert, H, es que para cada autovalor de la transformación lineal adjunta, todas las proyecciones sobre los autoespacios del conjunto finito de funciones que elegí en H formen un frame de cada autoespacio. Entonces, esta condición es necesaria y suficiente para que estas iteraciones sean un frame. Tenemos ya el problema en dimensión finita estaba completamente resuelto y yo lo traigo a colación acá porque está íntimamente relacionado con el problema que nosotros abordamos, estudiamos. Bien, ahora quiero precisar un poco en qué contexto está dado el problema a tratar y a lo largo de la charla voy a ir explicando qué quiere decir todas las definiciones nuevas que introduzco en esta descripción. Entonces, primero, tenemos B, vamos a tomar un subespacio cerrado de L2 que tiene la propiedad de ser invariante por las traslaciones y además está generado por una cantidad L de funciones. Eso es lo que quiere decir que tenga longitud L. Nuestro operador de evolución en este caso, que vamos a considerar, es un operador lineal acotado normal y que conmuta con las traslaciones enteras, que es este, lo vamos a llamar L. Y fijamos un conjunto de funciones como en el caso general. La pregunta acá sería, bueno, ¿bajo qué condiciones sobre el operador L y sobre el conjunto de funciones F, este sistema de iteraciones que tengo acá me genera un frame para B? Y cuando digo me genera un frame, la diferencia con el caso anterior es que al tomar todas las traslaciones por vectores cuyas componentes sean enteros, de las iteraciones del operador en el conjunto finito de elementos, me forme un frame del subespacio. Este problema lo desarrollamos en este trabajo en conjunto con Cabrelli, Carvajal y Paternostro. Y ahora lo que quiero hacer es justamente precisar estas definiciones, que quiere decir que el espacio B sea invariante por las traslaciones generado por L, y que el operador L sea L mayúscula, sea shift preserving, etc. Bueno, un subespacio invariante por traslaciones es el mismo nombre lo dice, o sea, es un subespacio cerrado, siempre va a ser cerrado, que cumple la propiedad que para todo elemento en B, cuando tomo todas sus traslaciones por vectores de Z a la D, también son elementos de B. Dado un conjunto finito numerable de L2, el subespacio generado por ese conjunto finito, el subespacio invariante por traslaciones generadas, se describe de esta manera, es tomar el span de todas las traslaciones de esas funciones y clausurar. Como ves, es un subespacio cerrado L2, va a ser en sí mismo separable, y eso hace que uno
pueda probar que todo subespacio invariante es de esta forma. Está generado por una familia numerable de funciones. Ahora preciso un poco de nuevo la definición de conjunto generador de frame y lo que quiere decir es que todas las traslaciones de ese conjunto forman un frame del espacio, en términos de la definición que di al inicio. Estos espacios invariantes por traslaciones tienen toda una estructura que fue estudiada por Marcin Bouwnik en este paper del año 2000, que justamente lleva por título de la estructura de los subespacios invariantes por traslaciones de L2. Y lo que hacemos es, a esos espacios invariantes por traslaciones se le puede asociar una aplicación que llamamos función rango, y hay una correspondencia 1 a 1 entre esos dos objetos. Para poder definir la función rango, primero quiero introducir este espacio de Hilbert vectorial, que es el conjunto de todas las funciones medibles, que toma valores en el 0, 1 de la D, y la imagen consiste de una sucesión de L2, con norma finita, donde la norma está dada por esta integral. Y el producto interno en ese espacio está dado por es la integral de hacer los productos internos de las evaluaciones de las funciones. Acá, una función medible, tenemos un par de definiciones para funciones medibles en este tipo de espacios, que es la medibilidad fuerte y la medibilidad débil, pero en este caso resultan ser equivalentes. Así que nos podemos quedar con la definición de medibilidad dada por esta caracterización. O sea, que para toda sucesión de L2 de Z a la D, la función en los complejos que manda un omega en hacer este producto interno en L2 es una función medible. Entonces, fíjense que valiéndonos de esa definición, tiene sentido tomar esta norma así, porque esta función va a ser medible, la función que manda omega en la norma al cuadrado de phi de omega es medible, y la función que manda omega en este producto interno también. Así que tiene sentido definir la norma y el producto de esa forma. Entonces, a través de este isomorfismo isométrico que introduzco acá, que es asignar a cada función de L2 de R a la D una función nueva de este espacio de Hilbert vectorial, que a cada omega le asigna la sucesión de L2 compuesta por hacer la transformada de Fourier de la función f y evaluarla en todas las traslaciones de omega. Eso básicamente lo que estamos haciendo para ubicarnos. Hice este dibujito que está acá, que me dice, bueno, si esta línea naranja es la transformada de Fourier de f, y tomo un omega del 0, 1, y tomo todos sus trasladados en z, entonces todas las imágenes de la transformación en esos puntos son los que forman los elementos de mi sucesión. Y otra cosa que se puede observar acá es que si uno este omega lo mueve en todo el intervalo 0, 1, en algún momento cuando toma todas las fibras de f en omega, está recorriendo toda la función. Entonces, bueno, cada vez que aparezca esto, lo vamos a llamar la fibra de f en omega. También satisface esta propiedad que se deduce a partir de las propiedades de la transformada de Fourier, que es que al aplicarle el isomorfismo a una traslación de f, eso me devuelve como imagen una modulación de la fibra de f en omega, es decir, multiplicar por esta función exponencial. E k de omega siempre va a denotar esta exponencial con frecuencia omega. Formalmente, una función rango, que son los objetos que están identificados con los subespacios invariantes, es una aplicación que toma valores como subespacios de L2 de Z a la D. O sea, está definida en el 0, 1 a la D, en este cubo, y las imágenes son subespacios. Hay una noción de medibilidad para estas funciones rango, que es que al tomar esta función escalar, que es proyectar sobre el subespacio J de omega un elemento de L2 y hacer el producto interno con otro elemento de L2, esa función compleja me da medible. La correspondencia entonces que existe entre estas funciones y los subespacios invariantes de donde comenzamos es la siguiente. También fue un teorema probado por Bouwnik, y lo que dice es que dado un subespacio cerrado, él va a ser invariante, es equivalente a pedir que exista una función rango medible tal que todos los elementos de B se pueden caracterizar
a través de las fibras viendo dónde están las fibras de esos elementos. O sea, si cumple la propiedad de que toda fibra pertenece a J de omega para casi todo omega, entonces este B va a ser invariante por las traslaciones. En particular, si B está generado por un conjunto finito o numerable de funciones, entonces la función rango se puede describir como el subespacio generado o la clausura de todas las combinaciones lineales de estas fibras. Fíjense que aquí estamos tomando un omega fijo y estamos variando la función f en el conjunto de generadores. Dos cosas que resaltar en este punto es que la correspondencia entre los subespacios invariantes B y las funciones rango es una correspondencia en casi todo punto. Es decir, si tenemos dos funciones rango que coinciden en casi todo punto, entonces les corresponde el mismo subespacio invariante. Y otro comentario es que si el subespacio B está generado por una cantidad finita de funciones, entonces el espacio J de omega, como subespacio vectorial, está generado por una cantidad finita, o sea, un subespacio vectorial de dimensión finita, en ese caso. Y ese es justamente el caso que nosotros tratamos. O sea, nosotros consideramos subespacios invariantes de L2 que estuviesen generados por una cantidad L de funciones, para después, cuando pasamos a los espacios fibrados estos, que son J de omega, tengan dimensión finita todos. Eso permitió reducir nuestro problema de muestreo que nos planteamos originalmente a una familia de problemas de muestreo en estos espacios J de omega, que como tienen dimensión finita todos, estamos trabajando con transformaciones lineales, y el problema de muestreo en ese caso ya estaba completamente caracterizado y resuelto. Bien, otra propiedad importante acá es que se cumple esta especie de conmutatividad entre el isomorfismo isométrico tau y las proyecciones, tomando la proyección que corresponde en cada espacio. Acá estoy proyectando sobre el subespacio invariante un elemento de L2, y eso es lo mismo que proyectar, y tomar la fibra de eso es lo mismo que proyectar sobre el subespacio J de omega la fibra de F en omega. Dos propiedades más que quiero mencionar con respecto a los subespacios invariantes y que en consecuencia están íntimamente relacionados con la función rango también, por la correspondencia que acabamos de ver, es la longitud del cis y el espectro. La longitud ya lo había mencionado y es justamente la mínima cantidad de generadores que yo tengo del subespacio invariante, que en términos de la función rango se puede describir o se puede definir como el supremo esencial de las dimensiones de J de omega, teniendo en cuenta que los J de omega están generados justamente por las fibras de estos Φ1, Φl que considero para B, que me generan el subespacio B. Y otra definición importante es el espectro del subespacio. Eso lo vamos a definir como el subconjunto de todos los puntos en donde el subespacio J de omega tiene dimensión positiva. Y si recordamos la definición de J de omega, que era justamente la clausura del span de estas fibras, para que un omega esté en el espectro no puede ocurrir que todas las fibras de los generadores se anulen en ese mismo punto. O sea, ese punto no estaría en el espectro. Entonces sería como una caracterización del espectro en términos de J y de las fibras de los generadores. Bueno, entonces había mencionado que lo que queremos hacer es justamente interpretar el problema de muestreo original que planteamos a una familia o como una familia de problemas de muestreo en los espacios fibrados. Cuando digo espacios fibrados me refiero a las fibras de la función rango, o sea, es evaluar en omega. Sabemos que ahí obtenemos obtenemos un subespacio para cada omega. Entonces, Bouwnik demostró también este resultado, que dice que es equivalente tener un frame de traslaciones del subespacio B con constantes A y B a tener frames de los subespacios J de omega que están formados por las fibras de los elementos de ese conjunto numerable para casi todo omega.
Y lo que hay que resaltar acá es que las cotas A y B se mantienen uniformes para todo, cualquier omega que tome. Así que esta es justamente la propiedad que nos permite pasar de un problema a otro. O sea, si yo quiero caracterizar un frame del subespacio invariante, puedo caracterizar los frames de los espacios fibrados J de omega para casi todo omega, y luego volver usando este teorema. Los operadores de evolución que consideramos acá fueron los operadores que conmutan con las traslaciones, es decir, tienen esta propiedad que está acá, donde TK es la traslación por un vector con componentes enteras. Así como teníamos una asociación entre o una correspondencia, mejor dicho, entre los subespacios invariantes y las funciones rango, también podemos establecer una correspondencia entre los operadores que conmutan con las traslaciones y los operadores rango. Los operadores rango son ahora aplicaciones que en lugar de tomar valores subespacios, toma valores operadores. Es decir, cuando yo evalúo esta función R en omega, me da un operador lineal y acotado cuyo dominio es el espacio J de omega. O sea que está íntimamente relacionada la definición de este operador rango con la definición de función rango. Y al igual que con la función, podemos decir que un operador R es medible si esta función compleja es medible para cualquier elección de U y B en L2 de Z a la D. Resumiendo un poco o recapitulando, tenemos a un subespacio invariante le corresponde una función rango medible. Y también se puede ver que a un operador Shift-Preserving le corresponde un único operador rango medible, salvo igualdades casi siempre, que satisface esta igualdad, ¿sí? Se define de esta manera el operador rango. Fíjense, acá también aparece el operador, el isomorfismo isométrico tau, y esto tiene sentido porque si F está en B, entonces la fibra de F en omega está en J de omega, y justamente en este subespacio es que estamos definiendo el operador R de omega. Recíprocamente, si R es un operador rango medible asociado a una función rango medible, y todas las normas son finitas, o sea, el supremo esencial de las normas de R de omega es finita, podemos probar que existe un operador L que satisface justamente esta igualdad y su norma está caracterizada por medio de todas las normas, o se puede definir a través de las normas de estos operadores rango R de omega, de las fibras del operador rango. Con esa caracterización es posible también decir cómo tiene que ser el operador adjunto asociado a un operador que conmuta con las traslaciones. O sea, si L conmuta con las traslaciones y tiene operador rango R, entonces el estrella, que es el adjunto de mi operador L, tiene operador rango, que es adjuntar cada uno de los operadores que me determina R. ¿Sí? Cada uno de estos R de omega le pongo el adjunto y ese sería el operador rango de L estrella. Como consecuencia de esta caracterización, podemos decir, bueno, si le ponemos a nuestro operador L propiedades extras, por ejemplo, que sea un operador autoadjunto, normal o unitario, es equivalente a decir que R de omega va a ser autoadjunto para casi todo omega, o respectivamente normal o unitario. El caso unitario no lo escribí acá, pero también se cumple. Bueno, en este proceso de tratar de interpretar el problema inicial en términos de espacios de dimensión finita que están determinados por estos J de omega, los espacios fibrados, nosotros estudiamos un poco más la estructura del operador L y dimos algunas definiciones que se corresponden a tener autovalores y autoespacios correspondientes a las transformaciones R de omega que actúan en los espacios de dimensión finita J de omega. O sea, dimos, bueno, una especie de generalización de autovalor y autoespacio traducido del lado del espacio Shift-Preserving y del operador, perdón, del espacio invariante por traslaciones y del operador que preserva las traslaciones. Y lo primero que tenemos que considerar es una asociación
en L2 y le asociamos una función que está dada por tomar la serie de Fourier cuyos coeficientes están dados por las entradas o las componentes de la sucesión A. Acá vuelve a aparecer esta notación, E sub j en omega representa la exponencial con frecuencia en omega. Entonces la definición es la siguiente. Si uno pide que esta función A sombrero, que es esta serie de Fourier, sea convergente para casi todo omega, es decir, que sea de espectro acotado, lo llamamos ser de espectro acotado, eso es suficiente para que este operador lambda sub A que definimos en términos de las traslaciones en J y cuyos coeficientes son los elementos de la sucesión, sea un operador bien definido y esté acotado. Entonces, un operador de ese tipo lo llamamos un S autovalor para L, si el subespacio B sub A dado por el núcleo de la diferencia del operador L con lambda sub A no es cero. Y en ese caso a B sub A lo llamamos S autovalor asociado a lambda sub A. Entonces, estos objetos es lo que vamos a ver ahora. Estas nuevas definiciones se traducen del lado de los espacios fibrados como autovalores de verdad y autoespacios de verdad de los operadores R de omega, para casi todo omega. Y bueno, todo este desarrollo que tiene que ver con estas nuevas definiciones está en este paper, en este otro trabajo, también en conjunto con Cabrelli, Diana Carvajal y Victoria Paternostro. Entonces, la correspondencia es la siguiente. Fíjense que ese espacio B sub A tiene varias propiedades. Primero, si uno restringe el operador L al conjunto B sub A, el operador lambda sub A coincide, o sea, L coincide con el operador lambda sub A en ese caso. También ese espacio B sub A es invariante por las traslaciones, además es invariante por L, y si F está en B sub A, la fibra cumple la propiedad de que está en el núcleo de la diferencia de estos operadores. Y este núcleo justamente tiene la forma del autoespacio correspondiente al autovalor. Todavía no hemos dicho que esto es un autovalor, pero sí resulta ser. Al autovalor A sombrero en omega. Esto, para cada omega, R de omega es una transformación lineal y A sombrero en omega es un autovalor de R de omega. Así que está íntimamente relacionado el S autoespacio definido del lado del subespacio B, invariante, con el autoespacio asociado a la transformación R omega del lado de las fibras. Bueno, recordando acá que A sombrero en omega es la serie de Fourier con coeficientes dados por la sucesión A. Bueno, en resumen, esta proposición me dice justamente eso, que los autovalores nuevos que definimos en términos de las traslaciones, que llamamos lambda sub A, cuando lo vemos del lado de los operadores rango, del operador rango, obtenemos que A sombrero en omega es un autovalor de verdad, como de una transformación lineal, de R de omega para casi todo omega que esté en el espectro de B sub A. Recordando que el espectro de B sub A son los puntos donde la función rango evaluada en omega tiene dimensión positiva. Ahí es donde tiene sentido, o sea, el dominio de este operador no es el subespacio cero. Y por otra parte, este autoespacio que obtenemos acá es la función rango asociada al espacio B sub A. Entonces justamente es el autoespacio correspondiente a la transformación R de omega con autovalor lambda sub A. Hay una correspondencia también entre los subespacios, entre los S autoespacios del operador L y los subespacios de la función rango. Con esas definiciones tenemos esta definición de S diagonalización, que es similar al teorema a la definición de diagonalización para una transformación lineal. Y decimos que ese operador L, que conmuta con las traslaciones, es S diagonalizable si existe un R natural y una R tupla de sucesiones de espectro acotado que me determinan R, S autovalores de L. Y además yo puedo descomponer el subespacio invariante en una suma
directa de estos R subespacios. En ese caso, la retupla de sucesiones lo llamamos una S diagonalización de L. Acá a todas las definiciones le pusimos la letra S, como prefijo, por la palabra shift. O sea, estamos tomando subespacios shift invariant, operadores shift, preserving, etc. Así que para diferenciar un poco lo llamamos S diagonalización. Bien, una implicación que se cumple es que si L es S diagonalizable, R de omega es diagonalizable para casi todo omega en el espectro de B. De hecho, si A1 hasta R es una S diagonalización, es decir, que me da esta descomposición en suma directa del cis, entonces el J de omega correspondiente, o sea, el subespacio fibrado de la función rango de B, tiene esta descomposición en suma directa para casi todo omega. Y estos elementos que aparecen acá en la suma directa son los que corresponden a las funciones rango, o son las funciones rango asociadas a los espacios involucrados en esta descomposición de B. Bien, y para finalizar con esta parte de la estructura de los espacios, de los operadores que preservan las traslaciones, enunciamos un teorema que generaliza de alguna forma el teorema espectral para operadores o para transformaciones lineales normales en dimensión finita. O sea, acá, si uno pide que además ese operador shift preserving sea normal, se obtiene directamente que va a ser diagonalizable. O sea, la condición de ser normal implica que es S diagonalizable. Y si conocemos una S diagonalización, dado por una R tupla de sucesiones, él se puede escribir de esta forma más sencilla, en términos de las proyecciones sobre los autoespacios B sub a S y los S autovalores del operador. O sea, entonces es como la misma escritura que no tiene en dimensión finita, es colocar acá los autovalores y acá proyectar sobre los autoespacios. Algunas propiedades más que ocurren en el caso de dimensión finita se extienden a este caso con estas nuevas definiciones. Y por ejemplo, si L es normal, tanto él como su adjunto van a ser S diagonalizables. Otra propiedad es que si tengo un S autovalor de L, entonces el adjunto es un S autovalor del operador adjunto. En el caso de álgebra es el conjugado, acá se reemplaza el conjugado por el adjunto. Y además, por último, como consecuencia de esto, si esta retupla es una S diagonalización de L, entonces tengo una S diagonalización del adjunto que consiste en adjuntar cada S autovalor. Quiero volver ahora a retomar el problema de muestreo y comentar un poco sobre el caso en dimensión finita. El teorema que yo puse antes, o sea, enuncié antes, que estaba ya resuelto en uno de los trabajos que mencioné, en esos trabajos no se estimaban las cotas de frame para esos casos, para el caso en dimensión finita. Entonces, nosotros estimamos las cotas tanto cuando pedimos que la condición de proyectar sobre los autoespacios sea necesaria o suficiente. Ahí estimamos cuáles eran las cotas de frame correspondientes a cada uno. Y eso lo necesitamos porque en algún momento quisimos usar el teorema de Bouwnik, que me caracteriza los frames de traslaciones del subespacio invariante en términos de tener frames de los espacios fibrados compuestos por las fibras, ¿no?, de los generadores, o del conjunto que estoy iterando. Entonces, hay una implicación acá que era más o menos fácil de resolver, y es la siguiente. Si tengo el conjunto de iteraciones del operador R, en este caso R es una transformación lineal actuando en un espacio H de dimensión n, y actúa en un conjunto finito de funciones FI. Si esto es un frame para H con cotas AB, entonces recuerden que el teorema en dimensión finita me decía que para cada autovalor del operador adjunto, proyectar sobre los autoespacios correspondientes me formaba frame de los autoespacios de cada uno. Y en este caso las cotas, o sea, cuando esta condición de proyecciones es necesaria, las cotas de frame son estas que están acá,
para cada autoespacio. Y para eso basta observar que esta doble suma, que es lo que yo sé que esta sucesión sé que es un frame, así que esta suma está acotada por arriba y por abajo, pero ella se puede reescribir en términos de las proyecciones sobre el autoespacio E sub lambda y del autovalor lambda de esta forma. Entonces, al acotar, obtenemos justamente la desigualdad de frame para esta suma, que es la que nos interesa en los subespacios, en los autoespacios, y despejar, o sea, nos queda A dividido esta constante, que fue lo que llamamos C sub lambda, y D dividido C sub lambda. Para el recíproco sí es un poco más complicado y tuvimos que tomar una hipótesis adicional, que era pedir que el operador R, o la transformación lineal en este caso, fuese normal. En ese caso podemos tener una cantidad de autovalores del operador y por el teorema espectral se puede escribir en términos de los autovalores y las proyecciones sobre los E sub lambdas correspondientes. Entonces, si tenemos frames compuestos por estas proyecciones de los autoespacios asociados, con cotas distintas para cada autoespacio, A sub S y B sub S, lo llamamos así para diferenciar que son cotas diferentes en cada uno. Entonces vamos a obtener que R a la J de Fi es un frame para todo H. Las cotas acá están dadas por estas expresiones que no son para nada lindas, pero sirven para después encontrar las cotas uniformes que necesitábamos en el caso de nuestro problema. Y estas constantes A y B en realidad se pueden tomar uniformes para todos, o sea, tomar A como el mínimo de todos los AS y B como el máximo de todos los AS. O sea, esta constante A y B involucra las constantes de frame que tenía en cada autoespacio. Bueno, finalmente el problema de muestreo, la solución al problema de muestreo inicialmente planteado, lo enunciamos de la siguiente manera. Seguimos en el mismo contexto, tenemos B, un subespacio invariante de L2, que es finitamente generado, es decir, la genera una cantidad L de funciones, y L es un operador acotado, lineal, normal, que conmuta con las traslaciones. Pero además vamos a pedir una propiedad extra, que es que satisfaga esta condición espectral gap, como que de separación espectral. Ya voy a precisar qué quiere decir esa propiedad. Tomamos el conjunto de índices del conjunto finito desde 1 hasta m, y las iteraciones en el conjunto K desde 0 hasta la cantidad de generadores del subespacio menos 1. Entonces, en ese caso, tenemos unas condiciones que son muy similares al caso finito, pero ahora enunciadas en términos de estos nuevos S autovalores y S autoespacios que definimos para el operador que conmuta con las traslaciones. O sea, es necesario y suficiente que para cada S autovalor del operador adjunto de L, el núcleo de L estrella menos lambda sub A menos ese S autovalor me genere, perdón, si B sub A es el núcleo, al proyectar el conjunto finito sobre ese espacio, eso me genera un frame del espacio B sub A. Esto es análogo a lo que uno tenía en dimensión finita. Y bueno, es necesario y suficiente que se cumpla eso para tener un frame de iteraciones. Preciso un poco esta definición de spectral gap. Lo que significa es, recordando que para cada operador Chis-preserving uno tiene un operador rango R, tal que R de omega me da una transformación lineal en el espacio J de omega. Esa transformación tiene autovalores, ¿sí? Y lo que estamos pidiendo con esta propiedad es que para todos o para cada par de autovalores que yo tome distintos de esos operadores estén separados de alguna manera, o sea, la distancia entre ellos sea positiva siempre. Y eso lo pedimos para casi todo omega, en donde la dimensión del subespacio fibrado J de omega sea positiva. Antes de demostrar este resultado, que quiero mostrar un esbozo de la demostración y ver en dónde usamos toda la teoría que describí antes, quiero mencionar, por ejemplo, desde el punto de vista de la aplicación que mencioné al inicio,
es que si uno conoce, por ejemplo, un conjunto finito de funciones de B, o sea, este conjunto F sub I, son elementos de B, y ese conjunto no es generador del subespacio invariante, no es generador de B por las traslaciones. Entonces, uno quisiera tener información suficiente para recuperar B. O sea, todas las traslaciones de ese conjunto finito no me permite recuperar todo mi espacio. Así que ahí interviene este operador de evolución, que en nuestro caso lo llamamos L, para obtener una mayor cantidad de datos y tener recuperación de todo mi subespacio B. Bien, ahora sí quiero ir un poco a la demostración y para que quede un poco evidenciado cómo se usaron las herramientas que describí anteriormente. Vamos a ver solo la condición de la suficiencia porque, vuelvo un momento, porque que esta condición es necesaria se deduce directamente del caso en dimensión finita y de las cotas que hallamos, y no es complicado de hacer. La condición suficiente sí es un poco más complicada y se usa toda esta estructura de los S autovalores, los S autoespacios que definimos para el operador L. Entonces, primero, recordamos que como L es normal, tanto él como su adjunto son S diagonalizables. Nosotros probamos en el paper de diagonalización de este tipo de operadores que siempre que un operador es S diagonalizable podemos hallar una R tupla de sucesiones de espectro acotado que sea una S diagonalización y satisfagan que los espectros de los subespacios involucrados en la descomposición en suma directa de B sean encajados, o sea, se formen una sucesión decreciente de conjuntos. Además, como L tiene esta propiedad de separación espectral, y estas sucesiones a su 1 hasta su R me inducen una cantidad de autovalores para R de omega, para casi todo omega, esta propiedad me dice que estos son los autovalores de R de omega y ellos tienen que estar separados. Así que al tener esto, garantizamos que las cotas de Frein, o la cota por abajo en particular, no sea degenerada, o sea, no tienda a cero, por ejemplo, tienen que ser constantes positivas para poder tener la propiedad de Frein. Bueno, como paso 2, aquí nos referimos a la hipótesis. La hipótesis era que al proyectar sobre los autoespacios estos, B a S, teníamos Frein de cada autoespacio, con cotas AB. Entonces, por el teorema de Bouwnik me dice, bueno, si yo tengo un Frein de un subespacio invariante por traslaciones, al tomar las fibras, este conjunto va a ser un Frein de los espacios fibrados asociados a la función rango correspondiente. Y además tenemos esta propiedad que también mencioné en las definiciones, que uno puede de alguna manera conmutar. Si yo proyecto en el subespacio la función, eso es lo mismo que proyectar en el espacio fibrado correspondiente la fibra del elemento Fi en omega. Y hasta este punto tenemos cotas uniformes A y B para casi todo omega en el 0,1 a la D. La idea ahora es, bueno, como usar el resultado en dimensión finita. Acá ya estamos, al tomar las fibras, estamos en un problema en un espacio de dimensión finita. Y lo que queremos hacer es usar el resultado en dimensión finita para llevar estas proyecciones a un frame de iteraciones del operador correspondiente. El operador correspondiente en este caso es R de omega, es el operador rango. Para hacer eso, necesitamos que el operador R de omega sea normal, por lo tanto tiene una representación espectral en términos de sus autovalores y las proyecciones en los autoespacios. Pero acá recordemos que como estos operadores dependen de omega, uno podría tener para cada omega autovalores diferentes, o sea, una cantidad de autovalores diferentes. Así que es necesario de alguna manera dividir el intervalo 0,1 en subconjuntos, en donde en cada subconjunto yo tenga, para todos los omegas que tome ahí, mi transformación R de omega tiene que tener la misma cantidad de autovalores. Y en ese caso se puede ver como una transformación lineal, que es una matriz con entradas
medibles, entradas que dependen de omega. Esa separación del intervalo 0,1 a la D lo hacemos de la siguiente manera. Como los espectros estaban encajados, lo que hacemos es la diferencia de dos espectros consecutivos y ese conjunto lo llamamos B sub H. Y el último B sub R sería simplemente el que está, el más pequeño, el que está más en el interior, es el espectro de BAR. Se puede probar que en estos conjuntos B sub H, R de omega tiene exactamente H autovalores distintos. O sea, independientemente del omega que yo tome, en este conjunto B sub H tengo la misma cantidad de autovalores. Y a través de esa descomposición uno puede escribir el 0,1 a la D como la unión de todos los B sub H, que eso me da el espectro de todo el subespacio, con el complemento. Entonces tengo esta descomposición en subconjuntos del 0,1 a la D. Bueno, este dibujo que está acá es como para expresar un poco lo que hicimos al tomar el B sub H. Tengo los espectros encajados, hago la resta, y esto que está rayado es donde estoy tomando mis valores de omega, donde tengo la misma cantidad de autovalores diferentes. Por último, recordemos que en el paso anterior teníamos, bueno, estas proyecciones formaban un frame de la función rango asociada. Pero ahora, como en cada B sub H tengo la misma cantidad de autovalores distintos, eso va a implicar que las iteraciones del operador R actuando en las fibras del conjunto de funciones F sub I forma un frame de todo J de omega, pero siempre que el omega esté en el B sub H, porque es necesario tener la misma cantidad de autovalores allí y la misma representación espectral. Y las cotas ahí en ese caso serían las que calculamos en el teorema de dimensión finita. Son estas que están acá, donde fíjense que la cota inferior depende de omega, depende de la cantidad de autovalores que tengo. Pero usando la relación que existe entre la norma del operador R de omega y sabiendo que la mayor cantidad de autovalores que puedo tener es R, porque es la cantidad de sucesiones de espectro acotado que tengo en el inicio, que me da la S diagonalización del operador, puedo hallar entonces cotas uniformes. Esas cotas uniformes vendrían dadas por esta suma. Ya esto es independiente del conjunto B sub H donde estemos. Y después, bueno, como estas cotas justamente no dependen de B sub H, tengo cotas uniformes para todo omega en el 0,1 a la D. Eso quiere decir que tengo cotas uniformes de este conjunto de iteraciones que, usando las propiedades que tiene el isomorfismo y la relación entre R y L, lo puedo reescribir así, como la fibra de las iteraciones del operador en FI. Y eso me forma un frame de J de omega para todo omega del 0,1, con cotas uniformes. Ahí utilizamos el teorema de Bouwnik, que me permite pasar a las traslaciones del conjunto de iteraciones. Así que finalmente obtenemos la conclusión que este conjunto me genera un frame de traslaciones de B. Aquí terminaría la prueba. Quiero hacer un par de comentarios finales, y es que, bueno, el problema inicial que nos planteamos es este muestreo dinámico, pero eso dio lugar a toda esta teoría de S diagonalización para operadores que están definidos, o es una clase de operadores que están definidos en espacios de dimensión infinita, que son estos subespacios invariantes. Y la verdad es un trabajo que fue muy interesante de estudiar todas esas propiedades y generalizar todo lo que uno tiene o lo que conoce de álgebra lineal. Algunas cuestiones que sí eran más técnicas tenían que ver con la medibilidad de los objetos definidos acá. Recordemos que la función rango asociada al cis tiene que ser medible, el operador rango también tiene que ser medible para que haya esta correspondencia y poder pasar como de un lado a otro. Y bueno, y después al desarrollar toda esa teoría que dio lugar a todo este planteamiento, pudimos entonces terminar de resolver nuestro problema en estos términos. Una última cosa es que ahora estamos trabajando en un problema también que tiene que ver con esto, tiene que ver con caracterizar frames de iteraciones de un subespacio invariante, pero tomando modelos en otro tipo de espacio.
que no en las fibras como estamos viendo acá, no necesariamente, pero bueno, está en proceso. Bueno, eso sería todo lo que quería contarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, por tu exposición. De verdad, felicitaciones. Gracias. No hay preguntas en el chat. Vicky Partenoso, tu tutora, impecable, Sí, Ale, felicitaciones. gracias. No hay más nada. Yo tengo preguntas de ignorante, como siempre, porque me parece... eh, primero, felicitarte, Ale, es impresionante. Tenemos 3 años que no nos vemos y el avance que has tenido es considerable y muy, muy destacable. Muy contento, no sabes cómo cuando estudiamos el Dean McKean allá en Caracas, y me dijiste que te ibas a Argentina, fue para mí un gran, pero gran placer y sobre todo que caigas en esta escuela de operadores donde fuiste formada en Caracas. Te voy a hacer unas preguntas que probablemente las respuestas las vas a conseguir muy rápido porque son muestra de mi ignorancia, pero eh, tú tienes ese esquema de diagonalización en donde al final te remites a un operador con una diagonalización, con un número finito de autovalores. Sí. Módulo de la fibra, así que claro, un número finito de autovalores, pero que depende de omega si lo pasas del otro lado. La Sí. pregunta que yo quería hacer es que cuando uno estudia análisis funcional, ¿verdad? Los operadores, uno puede pensar en operadores de rango finito o puede pensar en operadores nucleares, ¿verdad? Que en donde no es el número de autovalores no es finito, pero tiene una serie, el valor absoluto de la suma de la traza, por ejemplo, Sí. finita o de Hilbert-Smith. ¿Cuál es la dificultad en ir un poquito más allá, en ir en espacios de diagonalización con un número numerable de autovalores? Sí, o sea, la dificultad se refiere a, por ejemplo, plantear un problema de muestreo que tenga, en el caso que haya una cantidad infinita de autovalores. Sí. Pero que una Sí, infinita de autovalores, pero de alguna manera que se vayan diluyendo al final, ¿no? Porque si tiene claro. que el operador sea quizás un poquito más de Hilbert-Smith, ¿no? Que sea... Sí, o sea, primero sería, o sea, una respuesta relacionada con eso es que como nuestro esquema está definido para subespacios que son finitamente generados, y ya eso hace que la definición de esa diagonalización la demos en términos de una cantidad finita de autovalores. Ya para el caso infinito es un poco más complicado. De hecho, hay un paper posterior a en donde se estudió ese caso infinito. No estoy como muy empapada de qué es lo que pasa o cómo son los resultados en ese caso, pero es un paper en donde están participando algunos de los coautores con los que yo trabajé. Y sí da un teorema en ese caso en que la cantidad de autovalores sea infinita, pero no sabría decir en qué se diferencia de esta parte. Ok, aquí hay 2 preguntas, en realidad 3 de Rafael Ruggiero. La Sí. primera, ¿qué pasa en dimensión infinita? La Ah, primera. sí. Ya te leo la segunda. ¿Qué pasa en dimensión infinita? Sí, Dale, y después perdón, pensé que me ibas a decir no, todas, no, pero dale, te leo la otra. sí, en dimensión infinita me parece que es la misma pregunta de Chichi, que tiene que ver con que, si tengo una cantidad infinita de autovalores, que no estoy tan ligada con ese problema, así que no,
no podría responder qué ocurre en ese caso así rigurosamente, quiero decir. Y después, si el operador no tiene spectral gap, el gap que me está preguntando Osvaldo también, creo que lo comenté en una de las láminas, que es que, a ver, sí, quiero volver a este teorema, que es el caso en que la condición de las proyecciones sea suficiente para el frame de iteraciones. Acá las cotas que aparecían en el frame eran estas dos, ¿no? Estas cotas en azul, donde esta constante lambda sub A era el mínimo de estos productos, donde están involucradas las distancias de todos los autovalores. Y como estamos en dimensión finita, esta distancia siempre va a ser positiva, estrictamente positiva. En el caso cuando los autovalores dependen de omega, que es lo que aparece en nuestra prueba, esto pedimos que justamente la condición de spectral gap, para que esto no se vaya a cero, no sea una constante degenerada que se vaya a cero dependiendo del comportamiento de omega. Entonces, por esa razón impusimos la condición de separación de los autovalores. Okay. No sé si eso responde. Segunda pregunta también de Rafael. ¿Qué pasa si el operador no tiene gap? Esa es la que acabo de responder. Ok. Y bueno, la tercera es también de Rafael. Que si tengo un modelo físico de que se aplique esta teoría, parece un problema inverso de transformada de Fourier. Sí, en algún momento leí que se puede interpretar como un problema inverso, pero tampoco estoy tan empapada de ese teorema. Y los problemas físicos o que tienen aplicaciones, sí hay varias referencias que nosotros citamos en estos dos trabajos, en donde se estudian estos tipos de espacios de traslaciones, invariantes por traslaciones y operadores de este tipo, para resolver problemas aplicados de procesamiento de señales o ese tipo de cosas. No he trabajado directamente en eso, pero hay trabajos en las aplicaciones. Hacia la siguiente, bueno, de Wilfredo, no una pregunta, sino felicitaciones. Excelente, Alejandra, impresionante. Muchas gracias. Luego viene Luis, te felicito, hermana, eres maravillosa. Mi hermano, Y, gracias. tu hermano, bueno, excelente. Sí. Y otro comentario ya de Rafael otra vez. Ok, gracias. Me imagino que en respuesta a tu pregunta. Y después veo la referencia de parte de Cristina. Felicitaciones, Alejandra, por la excelente charla. Y bueno, sí, bueno, usualmente pregunto, pero el análisis no es mi especialidad, pero sí quiero hacer un comentario en la dirección de Chichi, ¿no? O sea, realmente verte avanzar, ¿no? Matemáticamente hablando, para todas las personas que fuimos tus profesores, nos llena de mucha satisfacción. Y, ¿verdad? No voy a pecar de ignorante de preguntar algo que desconozco por completo, pero felicitaciones de verdad por la charla y bueno, ojalá te podamos tener aquí el año que viene ya con la tesis a punto de defender o recién defendida o con los avances. Bueno, gracias. Chichi, excelente. Más flores para ti y hasta ahí llegó el chat. No sé si alguien quiere formular una pregunta en vivo. Bueno, entonces, muchas gracias nuevamente, Alejandra, y gracias a todos por su participación. Entonces ya voy a detener la grabación.